formas de vida, como dice acá, se originan en las bacterias. Esto es una teoría de una bióloga, Lynn Margulis, que fue bastante controvertida, pero bueno, la próxima. Dice ella que todo empezó con las primeras bacterias que no tenían núcleo, ¿no? Las bacterias eran como una especie de membrana, con una especie de sopa de información adentro. Y estas bacterias procariotas, que eran esto, una simple membrana, empezaron de a poco a transformar los gases incandescentes, empezaron a transformar el agua, empezaron a producir otras formas, hasta que empezaron a organizarse y empezaron a contener adentro, la próxima, un núcleo separado. Y entonces eran unas bacterias en donde el material genético estaba adentro del núcleo, que eran las bacterias eucariotas, ¿sí? Todas estas bacterias empezaron de a poco a tomar esta energía de los gases y del agua y empezaron las primeras formas de vida a través de la fotosíntesis. Empezaron a transformar la energía química del sol junto con el agua, a transformarlo en vida. Sin fotosíntesis no habría vida en este planeta. Y también empezaron a tener las primeras formas de movilidad. Si ustedes se fijan, no sé, yo me acuerdo en el colegio había aprendido la euglena, no sé si alguno lo habrá visto, que era como una bacteria que tenía una colita, un flagelo, y se empezaron a mover. Y también empezaron como a asociarse, acá dice, produjeron en gran medida el aire, el agua, favoreciendo la evolución de las primitivas bacterias, ¿sí?, que tenían en eucariotas, que tenían más capacidad para acumular información e inteligencia para adaptarse a los cambios geofísicos que ellas mismas provocaban. Esto es interesante empezar a darnos cuenta. Las mismas bacterias van produciendo, cuando hablo de microbios, en realidad acá estoy hablando de bacterias, pero quiero hablar después de, cuando hablé del microbioma humano, se basa en bacterias, hongos y virus, no es solamente bacterias, ¿sí? Pero primero quería presentarles a estos microorganismos a los cuales en general se nos enseña a odiar y a combatir en todas sus formas porque se nos enseña que son peligrosas. Y hoy vamos a ver que todo está relacionado, que toda forma de vida está relacionada y que si sabemos colaborar y cooperar como colaboran y cooperan ellas entre ellas y con nosotros, nuestra forma de vida va a ser muchísimo más saludable en todos los sentidos. La próxima, por favor. Las bacterias entonces empezaron a agruparse, ¿sí?, y empezaron a aparecer organismos pluricelulares, no solamente celulitas aisladas, sino que empezaron a aparecer organismos pluricelulares. La próxima, por favor. La ley principal de la evolución no es la competencia, no es va a sobrevivir el más fuerte comiéndose al más débil, sino que es vamos a sobrevivir si colaboramos y coexistimos. Y esto es de verdad fundamental, porque en serio, todo el tiempo nos están diciendo en todas las propagandas de la televisión y en todos lados, usted va a ser una buena mamá si tiene su casa como un quirófano, si usa Prosenex, Lisoform, si los chicos están todo el tiempo con estos jabones que les limpian todas las bacterias benéficas que tenemos en toda la piel, ¿sí?, estos jabones antisépticos, que cuando yo era cirujana estaba buenísimo usarlos porque necesitaba tener asepsia en la piel, o cuando hay que limpiar un campo quirúrgico, pero no está bueno para la cotidianeidad, porque son parte de nuestra vida. Son organismos, como dice acá, simbiontes. Simbiontes quiere decir que cooperan, ¿sí? Hay una interacción entre dos o más organismos que se benefician mutuamente. Yo te doy esto y vos me das esto otro. ¿Se acuerdan del líquen? Lo estudiaron en biología, el líquen, que era la asociación de un hongo con un alga. El alga le daba clorofila y el hongo le daba humedad al alga. Entonces entre los dos se juntaban y vivían. Bueno, esta misma coexistencia existe hoy entre los microorganismos, que son microorganismos eficientes, y hay diferentes tipos de microorganismos. Es lo que se llaman sintrópicos, entrópicos y facultativos. Los sintrópicos son aquellos microorganismos que actúan como simbiontes favorables a la vida. Los entrópicos son aquellos que producen enfermedad, serían los patógenos. Y los facultativos son aquellos que de pronto pueden comportarse como amigables o neutros o de pronto pueden volverse patógenos. Y esto lo vemos todos los días cuando. Por ejemplo,
existen, alguna persona habrá visto que hay personas que tienen una infección en la piel, pero los chiquitos que tienen impétigo, por ejemplo, que tienen en la piel impétigo, que está producido por el estafilococo aureus, que vive normalmente en la piel. Pero cuando detectan el estafilococo, era el estafilococo, todo el mundo pone la lupa sobre el estafilococo, y resulta que cuando ese chico estaba en equilibrio, tenía estafilococos en la piel, pero no le producían nada. Cuando de pronto, por exceso de antibiótico, por exceso de lavado, porque generalmente con este exceso de antisepsia, lo que se hace es barrer todo lo benéfico, todo lo que coexistía, y en la biodiversidad es en donde algo no queda como los más resistentes, son los más difíciles de erradicar, quedan solitos, sin competencia, empiezan a crecer, porque siempre en la naturaleza lo que no tiene competencia crece. ¿Vieron en un jardín cuando uno dice tengo que desmalezar, no sé, la enredadera, que si no la tengo medio a raya me invade todo el jardín? Bueno, acá es lo mismo. Entonces, de pronto, esto que es facultativo, quiere decir que se podía comportar como parte de los microorganismos que me acompañaban o convertirse en algo que me puede enfermar. ¿Se entiende? Bueno, la próxima. Las bacterias colaboran y cooperan siempre potenciando nuestro sistema inmunológico, nos ayudan en la asimilación de nutrientes, producen vitamina K, están en sintonía con un montón de funciones que nos parece que son solamente patrimonio nuestro. Pero si no estuviesen esas bacterias, no podríamos estar produciendo nutrientes, vitaminas, ¿sí? Sustancias importantes, hasta neurotransmisores. Hay trabajos en donde se demuestra que cuando tenemos un mal microbioma intestinal sumado a lo que vamos a ver del síndrome del intestino hiperpermeable, se generan alteraciones en la esfera emocional y hasta autismo, ¿sí? Somos un colectivo de simbiontes bacterianos que evolucionamos en un solo ser. Se dice que nuestro ADN es 98% bacteriano, ¿sí? Coexistimos con todo este microbioma. El microbioma es el conjunto de microbios que coexisten con nosotros y evolucionan con nosotros, ¿sí? Es lo que antes llamábamos solamente en un pedacito la flora intestinal. En realidad tenemos microbioma en la piel, microbioma en el oído, microbioma vaginal, microbioma en el ojo. Tenemos diferentes microbiomas, cada uno con abundancia de determinada cantidad de microorganismos que hacen a ese lugar. La próxima. Vivimos en una cultura bacteriofóbica, donde el agua viene clorada justamente para evitar que esté contaminada con organismos que no queremos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, el consumir todo el tiempo agua con cloro hace que se disminuya muchísimo la biodiversidad de nuestro microbioma digestivo, sobre todo. El exceso de antibióticos, cuando se utiliza indiscriminadamente para no sé, me duele la garganta, voy y me automedico con un antibiótico, ¿sí? Todo eso, ¿qué hace? En la vida siempre existe el tratar de sobrevivir y tratar de adaptarse, y trato de mutar. Entonces, en las bacterias pasa exactamente lo mismo. Siempre cuento el mismo ejemplo, pero vieron cuando recién apareció el primer RAI, ¿no? Para matar a las cucarachas era, uy, el RAI, ya no hay más cucarachas. De pronto tuvo que aparecer el RAI rojo, después el RAI negro, después el RAI dorado, y hoy si no le dan con un palo en la cabeza a la cucaracha no se muere. Lo mismo pasa con las bacterias. Las peores bacterias, las que más temor producen hoy, son las bacterias que han estado altamente entrenadas genéticamente a través del exceso de antibióticos. Son las bacterias de la unidad de terapia intensiva. Por eso, cuando una persona contrae una infección intrahospitalaria, término que antes no se conocía, es un término totalmente actual, la infección intrahospitalaria consiste en haber adquirido en una persona que está bastante devastada, que está enferma, que está tratando de ser sostenida hasta por medios externos para poder sobrevivir, que además está estresada, que no está bien emocionalmente, que todo eso baja sus parámetros de inmunidad, no puede combatir a estas bacterias superpoderosas, que son las que se generan con esta resistencia que generamos nosotros. Porque además no es solamente los antibióticos, porque algunos de ustedes dirán, pero yo no tomo nunca antibióticos, pero los antibióticos vienen vehiculizados a través de lo que se le da a los animales de la agricultura, de la ganadería intensiva. Entonces, a lo mejor están
así como viene con pesticidas, glifosato, también viene con una enorme carga de antibióticos, sobre todo en los lácteos. Ustedes saben que por la leche, cuando una mamá está amamantando, hay algunas cosas que no puede utilizar, algunos remedios que están contraindicados en la lactancia porque todo pasa por la leche, porque es como una especie de filtrado del plasma sanguíneo. Bueno, en estas vacas a las cuales se les da, o cabras a las cuales se les da un montón de antibióticos porque, para que sobrevivan a las condiciones de superpoblación en las que viven, todos estos antibióticos pasan por esa leche y llegan al queso, y llegan a la manteca, y llegan al yogurcito. Por eso es que el yogur, si ustedes quieren hacer yogur con un yogur, prueben, no me crean. Cómprense un yogur de esos que son medio firmes, de la Serenísima, y traten de reproducirlo en su casa. No se hace porque esa consistencia no está dada por el crecimiento normal y natural de un desarrollo de un cultivo bacteriano. Está dado porque le agregué gelificante. Entonces, es como que es todo un material muertito. Lo que sí tiene y no se le destruyó son toda la cantidad de conglomerado de diferentes tóxicos, pesticidas, glifosato, todo lo que se le dio a la vaca, eso seguro viene dentro del potecito de yogur, ¿sí? O de serenito o de lo que sea. También hay una falta de microexposición cotidiana a la tierra. Fíjense que los chicos de hoy, muchos viven en estos departamentos que parecen quirófanos, no tienen contacto con la tierra, muchos no tienen mascotas, se crían mucho mejor los chicos que toman contacto con las mascotas, ¿sí? Porque va generando como un entrenamiento en la inmunidad de ese chico. Va generando un microbioma mucho más saludable, que toquen la tierra, que estén en contacto, no que estén todos sucios y no se bañen, yo lo digo, pero que no sea el otro extremo, el exceso de limpieza enferma, de verdad que enferma. También siempre cuento este mismo ejemplo, pero a mí me llamó siempre poderosamente la atención. Yo atiendo familias enteras y atiendo chiquitos, y muchos de los nenes que vienen porque están hartos de ambular por diferentes neumonólogos, entonces vienen por broncoespasmos o por asma o por alergias. Hay muchísimas alergias en niños, y en general son chiquitos en donde por el hábitat, por el medio ambiente de donde vienen, son chicos que fueron criados con un montón de potecitos de serenitos y diferentes cosas de ultraprocesados, en donde el exceso de limpieza está, en donde de pronto el nene empieza a ser alérgico acá, alérgico al ácaro, alérgico al pelo del gato del perro, alérgico al polen de las flores. Entonces llegamos a la ridiculez de que tiene, si este es el rango de la inmunidad normal, que debería defenderme de los gérmenes, lo tengo alterado y aumentado. ¿Y de qué me defiendo? Del osito de peluche que tiene ácaros, de mi propio jardín que tiene flores, y no puedo acariciar el gato ni el perro. Pero sin embargo lo tengo totalmente alterado porque el primer bichito que pasa volando me pesqué un resfrío o una angina. Entonces está totalmente alterado el sistema inmune de estos niños. ¿Por qué? Porque no están teniendo esta microexposición a la vida, ¿no? Vivimos como en cajitas, en burbujas, y sometidos a una enorme cantidad de antibióticos que, les repito, a lo mejor no es que lo recibimos directamente, pero sí vehiculizado a través de diferentes alimentos. La próxima. Hay una visión paranoica, ¿no? Exterminadora, es una guerra contra las bacterias, y fíjense en todas las propagandas que realmente a las bacterias se las dibuja así horribles, cosa de que nos entre bien en la cabeza que son nuestros peores enemigos, cuando en realidad cohabitan, coexisten, hay un montón de microorganismos eficientes, no solamente en nosotros, también en los suelos. Los suelos están vivos gracias a estos microorganismos eficientes que transforman, que descomponen, que reconstruyen, ¿sí? Que le devuelven la fertilidad al suelo. Fíjense que en el ciclo de la vida, si nosotros vamos a toda la cadena alimenticia, cada uno de los seres vivos de esa cadena tiene una función específica. El carroñero que viene y se come al animal que está muerto y lo empieza a destripar, hace que de pronto otros animalitos que no tenían la dentadura como para poder romper el cuero, si es
puma, por ejemplo, que se murió, bueno, ir y poder comer de eso. De pronto hay desechos que empiezan a ser consumidos por bacterias, por hongos, por levaduras. Todo eso empieza a devolverle al suelo vida. Es el principio del compost, ¿no? Cuando hacemos compost estamos favoreciendo una población de microorganismos eficientes que van a producir un montón de nutrientes que cuando sean vertidos al suelo a su vez van a oxigenarlo, a reconstruirlo, a devolverle minerales y nutrientes. Eso mismo pasa en nosotros, absolutamente todo eso pasa en nosotros. Y además hay algo muy importante, que es que todos estos microorganismos, todas estas bacterias benéficas se comunican e interpretan las señales que yo como huésped le doy. Por ejemplo, en Japón, donde se consumen un montón de algas, están acostumbrados a comer algas todos los días, las bacterias y todos los microorganismos, el microbioma de los japoneses que consumen alta cantidad de algas, captó esta señal y desarrolló un sistema tan eficiente como para que puedan ser digeridas y aprovechadas plantas tan duras que tienen que resistir a las olas y resistir, ¿no? Que cuando lo come una persona que no es japonesa y que no tiene cultura de comer algas, la tiene que comer muy triturada y en poca cantidad, porque si comiese todos los días no podría obtener los nutrientes con la misma eficiencia que los obtiene la población que todos los días está habituada. Como que hay una transformación de estas mismas bacterias que van haciendo que esto se produzca más eficientemente. De la misma manera, se altera el microbioma. Cuando yo, por ejemplo, como un montón de azúcar, un montón de hidratos de carbono, ¿qué se produce? Se altera la ecología porque le doy mucho alimento a un determinado tipo de microorganismos en desmedro de otros. Entre ellos la cándida. La cándida es un hongo a la que le encanta el azúcar y le encantan los hidratos de carbono. Entonces, en Estados Unidos hay toda una preocupación por la candidiasis desde hace muchísimos años, porque como ellos son grandes comedores, ahora estamos pasando a ser nosotros, pero grandes comedores de dietas hiperhidrocarbonadas, el aumento de cándidas ellos lo llaman yeast, con Y-E-A-S-T, y es una enfermedad en sí misma. Y realmente esto tiene que ver muchísimo. Una vez que está instalada es difícil de erradicar la cándida cuando está así en alta cantidad en un organismo, y se vio que estaba totalmente, no solamente que se producen a lo mejor, no sé, más gases, distensión, inflamación, sino que además se produce alteración en la cantidad de cándidas, ¿sí? Entonces, se va alterando la ecología de mi intestino y de todo mi microbioma dependiendo también de lo que yo le voy dando. La próxima. Bueno, dentro de los alimentos ultraprocesados hay dos grandes disruptores del microbioma. Uno son los emulsionantes, que están presentes en cuanta galletita, chocolate y golosina se coman, y los otros son los edulcorantes. Los dos alteran muchísimo la biodiversidad del microbioma. Cuanto más biodiverso, mejor. ¿Por qué cuanto más biodiverso mejor? Por esto de que no haya alguna población dominante que se convierte en la población del microbioma en patógena. ¿Se entiende? Si yo tengo mucho de algo, en lugar de tener en equilibrio un poquito de todo, voy a terminar tal vez contrayendo algún tipo de desequilibrio o enfermedad. La próxima. La conciencia microbiótica es una tendencia cultural. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay diferentes pueblos que siempre apelaron a la fabricación de alimentos fermentados y de abonos orgánicos para la agricultura. Los alimentos fermentados contienen una enorme cantidad de prebióticos y probióticos. Los prebióticos son el alimento natural de esta población de microorganismos eficientes, simbiontes, que nos ayudan en nuestro buen vivir. Y los probióticos son estos mismos microorganismos. O sea, no solamente tengo que estar segura, porque hubo
una especie de propaganda mala vida, cuando coma alimento con probiótico, entonces venía el Actimel o venía el otro, el Yakult, pero en realidad es un bichito nada más. Y con un bichito solo no hacemos nada, porque lo que necesitamos es biodiversidad. Entonces, ¿qué pasaba? La gente, esto estaba hecho ¿para qué? Para que una persona, un nene sobre todo, cuando le daban un antibiótico, pudiese repoblar un poquito y no tuviera diarrea. Entonces durante 14 días se le daba lactobacillus shirota o el otro lactobacillus acidophilus, dependiendo de cuál era la marca. Pero la gente lo consumía mucho más allá de los 14 días. Entonces, ¿qué pasaba? Que como todos los días lo estábamos sembrando, había una superpoblación de una sola cepa. No había biodiversidad. Esto tal vez también afectaba la biodiversidad del microbioma. Y la biodiversidad es muy importante, porque si yo entro en un lugar, no sé, en una selva, y de pronto veo que hay un hormiguero así grande, no voy a ver ninguna planta comida, mientras que si yo entro en un jardín chiquitito así, en donde hay poquita biodiversidad, porque están las plantitas que yo planté y a lo mejor ni siquiera eran del mismo país, por ahí planté una planta que venía de África con otra que venía de Brasil, y las hice coexistir como ellas pudieran, porque a mí me gustaban las florcitas que daban, y bueno, trataron de hacer una especie de equilibrio no tan biodiverso, y de pronto viene una hormiga y le encantó esa plantita y se la devora. Mientras que cuando hay un ecosistema en donde todo está en equilibrio perfecto con lo que debe ser, con el paisaje perfecto de ese lugar, las hormigas van a tener lugar, va a tener lugar la planta, va a tener lugar todo. Esto de la alteración de los depredadores, que este ejemplo tiene que ver también con lo que nos pasa a nosotros, porque absolutamente todo está interconectado. Había un estudio muy interesante que se hizo hace unos años, en donde había una población, era en África, una población de pudú, que son esa especie como de ciervitos medio gorditos, que parecen petarditos así, ¿no? Y parece que ellos comían una determinada planta y los originarios del lugar se alimentaban de esta carne del pudú. Y empezó a haber como una gran mortandad de pudúes alrededor y no entendían qué había pasado. Y lo que había sucedido era que a unos kilómetros de distancia había habido un gran incendio que había devastado todo lo que había, entre ellos los árboles de los cuales se alimentaba este bichito. Entonces, claro, como tenían hambre, se corrieron, se trasladaron hacia otro lugar, llegaron a otro lugar donde ya había otra población de pudúes, empezaron a comer esta planta, pero la planta, que también tiene daría para hablar toda una clase sobre la inteligencia de las plantas, que les aseguro que es fascinante, y las plantas que parecen así tan tontitas, que están paraditas y nada más, y que brotan y que uno va y las corta y hace lo que quiere, estas plantitas tenían como un sistema que decía algo así como: hasta acá come el pudú y hasta acá me sigo reproduciendo yo. Pero como estaba duplicada la población, se comían el doble y la planta no estaba preparada, fue una señal de alarma y empezó a producir un tóxico anticoagulante. Con lo cual empezaron a comer estos pudúes y se empezaron a morir, porque la planta se defendió. Y esto se transmitió a muchos kilómetros de distancia a la misma especie de estos árboles, que aunque no tenían esta manifestación, se adelantaron y empezaron a producir estas sustancias. Todo esto lo pueden leer en muchos lugares. Hay un biólogo que se dedica a las plantas que a mí me encanta leer, que es Stefano Mancuso, que se los recomiendo vivamente porque es un mundo realmente fascinante, y ahí tal vez empecemos a tener una mirada un poco más respetuosa de la perfección de la naturaleza, de la intercomunicación, de la interconexión, del cooperativismo, de las señales, de los mensajes que hay en absolutamente todo. Como todo está unido y como todo siempre tiende y propende a la vida. Por eso es que tenemos que tener respeto por la perfección, en nombre de que la intervenimos. La agricultura, cuando es agricultura orgánica, agricultura biodinámica, respeta todos estos principios, observa la naturaleza, ¿sí? Es como la revolución del rastrojo, ¿sí? De Masanobu Fukuoka, que también se los recomiendo vivamente, porque es el respeto hasta por lo más pequeño y por toda esta interrelación y esta intercomunicación que tenemos que volver a tener con el microbioma que nos habita. Tenemos que ser cooperativistas con el microbioma que nos habita. Y lo que podemos hacer la próxima
Ya no basta con comer sano, hay que ayudar al intestino a restaurar el orden microbiótico perdido a través de una nutrición simbiótica. Y en esto están los alimentos fermentados. El ser humano viene fermentando desde hace muchísimos años en la fabricación primero para la conservación de los alimentos, en los quesos, en los vinos, en los chocolates, en los cafés, en los alimentos, las verduras fermentadas, el chucrut, el kimchi. Todos estos alimentos que nos ayudan a ir reconstruyendo los yogures, los kefires, las kombuchas, ¿sí? Todos estos alimentos probióticos que ayudan a que restauremos este microbioma perdido. El microbioma que tenían hace, no sé, 2000 años no es el mismo que el que tenemos los seres humanos hoy. Está bastante despoblado de biodiversidad y esto afecta, por lo que les decía antes, porque entonces cuanto menos biodiversidad tenemos, más propensión a que alguna bacteria enloquezca, tome el comando el gobierno y se apoltrone ahí, se convierta en una plaga, y en una infección y en un desastre. La próxima. Bueno, esto es lo que les decía, que en el medio ambiente, a través de microorganismos regeneradores eficientes, que se utilizan, ven acá que hay como una especie de compost, ¿no? ¿Alguno hizo compost alguna vez? Con todos los residuos orgánicos, ¿no es cierto? Entonces es esto de en polvo eres y en polvo te convertirás, todo se vuelve a su lugar en un ciclo maravilloso que no habría que alterar. Y esto está muy alterado por lo que comemos. Todos los alimentos ultraprocesados, como les decía hoy, en especial los emulsionantes y los edulcorantes, la enorme cantidad de plaguicidas, todo eso va produciendo disminución de algunas bacterias, de algunos hongos que son muy sensibles. Y también, la próxima, bueno, en vez de aniquilar microorganismos patógenos, se deben reforzar los microorganismos beneficiosos para crear un campo de vida donde las enfermedades infecciosas no puedan prosperar. Y esto es más o menos, estimulan el sistema inmune, reducen el colesterol y los triglicéridos, producen vitaminas como la vitamina K, ayudan en la producción de B12, inhiben a las bacterias patógenas, aumentan las sustancias antioxidantes y atrapan moléculas tóxicas. La próxima. Esto es lo de los prebióticos y los probióticos, que son estos alimentos fermentados que ayudan a conservar y mejorar los nutrientes meses después de haberlos cosechado. Son más digeribles, bueno, esto es muy largo que si no, no vamos a llegar. La próxima. La fermentación crea nuevos nutrientes, como les decía, y además hace más digeribles sustancias que de otra manera serían indigestas. Además, cuando se va reproduciendo a través de esta fermentación, que puede ser una fermentación alcohólica, puede ser una fermentación láctica, puede ser una fermentación acética, a través de esta reproducción de microorganismos, lo que van haciendo es aumentando la cantidad de lo que originalmente tenía ese alimento. Si yo tenía determinada cantidad de vitamina C en una hoja de repollo, una vez que está fermentada la quintuplico. ¿Se entiende? Entonces se potencia. Hay en este momento personas que están haciendo con plantas, hierbas medicinales curativas, están haciendo fermentados de hierbas medicinales curativas para potenciar los efectos de esa planta, porque se aumenta muchísimo las propiedades de lo que originalmente ya tenía, determinadas propiedades. Bueno, después esto igual les queda, estas placas les quedan para que las puedan... Bueno, todo está interconectado. Frente a una acción siempre hay una reacción. Esto quiere decir que yo no puedo alegremente tirarle cualquier cosa dentro a mi cuerpo, porque automáticamente, como vamos siempre en favor de la vida, alguna reacción de defensa, cuando lo que le tiré adentro no era algo tan bueno, va a defenderse, va a protegerse, se va a inflamar, va a reaccionar. No es qué desgracia, me duele la panza, qué desgracia, estoy llena de gases, no, tengo que escuchar mi cuerpo y ver cómo lo produje, qué me pasó, qué le tiré adentro, en qué condiciones estaba comiendo, si estaba alterado emocionalmente, si estaba comiendo, porque todo está interconectado. No es que por un lado va la comida, como si yo fuera un robot o una máquina a la cual si me ponen nafta bipower ando y si me ponen gasoil ando más o menos. No es así, es mucho más complejo el ser humano. Entonces todo está interconectado, ¿sí?
intercambios. Por eso no hagamos más mal uso ni abuso de la vida y aprendamos de la colaboración y cooperativismo de las bacterias entre ellas y con nosotros. Ojalá los seres humanos fuésemos bacterias, cooperando, colaborando, asistiéndonos, intercambiando, siendo todos cooperativistas, sería una humanidad maravillosa. Y no que tenemos esta idea de competencia, supervivencia y cosas que también las hacemos con nuestro cuerpo y con las bacterias. Bueno, y vamos a pasar ahora a otra situación que produce este bombardeo de alimentos que no son alimentos, parecen pero no son, no solamente en el microbioma, sino que también producen alteraciones en el intestino. Hay alimentos sin procesar, que son estos alimentos que son lo más cercano a cómo vienen, ¿no? El pollo sin hacerle nada, el pescado sin hacerle nada, las verduras, que como bien decía Adela, tampoco es ahora que uno puede decirle alegremente a una persona, come fruta, verdura, hay que decirle come agroecológico. Hay que indicarle dónde quedan los lugares de consumo agroecológico, porque como bien decía ella, uno se siente culpable de decirle anda y hace una dieta vegetariana o hace una dieta rica en fruta y verdura cuando van a la verdulería de la esquina y ya estuvimos viendo la enorme cantidad de sustancias que no son alimentos, ni deberían ser alimentos, ni deberían estar permitidos, tal como decía Adela, ¿no? Tendría que ser tolerancia cero. Tolerancia cero. La próxima. Bueno, los alimentos ultraprocesados, que ya los vimos bastantes veces acá en la cátedra, que son todos esos alimentos que están dentro de un envase, todo lo que puebla el 80% de las góndolas del supermercado son alimentos ultraprocesados. Por más que tenga la figura de un campo de trigo con una abuelita con anteojitos que hace de cuenta que es la receta de la nona ancestral, no le crean, porque no es así. Si ustedes leen la etiqueta con lupa, pueden llevarse la lupa al supermercado, van a ver que prácticamente todos los alimentos, por más que parezcan inocentes, no lo son. ¿Y qué sucede? Aunque yo coma poquito, como todos los días de mi vida. Como todos los días de mi vida, voy produciendo una microintoxicación crónica. De nuevo, el organismo siempre tiende a la vida, a la salud, a defender, pero llega un momento en que estos circuitos colapsan. ¿Por qué? Porque como todos los días. Si todos los días me como un paquete de galletitas, por ejemplo, y en algún momento, por más que parezca inocente, porque tiene cerealcitos y la viejita amasando el pan, en algún momento algo me va a producir. La próxima. Bueno, esto ya lo dijo Adela, los alimentos están cada vez más llenos de aditivos alimentarios y de esto se trata. Los alimentos ultraprocesados son un conglomerado de aditivos alimentarios permitidos hasta determinada cantidad que no deberían ser permitidos porque van produciendo una microintoxicación crónica, se acumulan en el cuerpo. La próxima. También hay agrotóxicos en los alimentos, que eso ya lo vimos a lo largo de toda la cruzada. Y sabemos que en la cadena alimenticia siempre existen procesos de bioconcentración y bioamplificación. O sea, siempre el primero de la cadena, supónganse que esto en lugar de una maíz, un pollo, fuera un gusanito, una plantita, un gusanito y un pescado en el río, ¿no? Generalmente el gusanito, por más que esté en el fondo del riachuelo y tenga mucho mercurio, mucho plomo, mucho arsénico, lo va a tener en determinada concentración. Resulta que se lo come el pescadito y lo concentra y lo bioamplifica a esa cantidad de mercurio que se comió. Después yo me como ese pescado y a mi vez concentro y bioamplifico. Entonces cada vez es peor. La concentración de tóxicos a lo largo de la cadena alimenticia cada vez es peor. Y generalmente el último eslabón de la cadena alimenticia somos nosotros los seres humanos, que somos los que estamos en el horno con esto. Bueno, la próxima. De esto ya lo habló todo Adela, que aumentaron mucho las enfermedades crónicas no transmisibles. La próxima. Esto también, y esto de la microintoxicación crónica también va produciendo un tremendo envejecimiento celular. El envejecimiento celular consiste en la falta de respuesta que yo tengo frente a lo que normalmente debería responder. Estoy como aletargado, no puedo responder frente a un germen, es como
que está todo envejecido, entonces como no responde, también me voy como estando más pasible de enfermedad. Inflamación y debilitamiento de las membranas plasmáticas, disminuye la respuesta inmunológica, tengo alergias por sobrecarga hepática y aumento de la permeabilidad intestinal, que ahora lo vamos a ver en un dibujito, y disminución del microbioma. Todo esto producto de las malas elecciones alimenticias, ya les digo, hechas por nosotros mismos cuando tenemos acceso a la elección del alimento, o que gobiernos o instituciones eligen por nosotros cuando no tenemos acceso al alimento y comemos lo que nos dan o lo que podemos. Seguí porque esto es muy largo. Hay reacciones de estrés oxidativo, por eso los antioxidantes, vitaminas beta-caroteno, vitamina C, vitamina E, zinc, selenio, todas estas cosas que ayudan a que no se produzcan estas reacciones de envejecimiento. La próxima. Se perdió la mirada dinámica integral de los organismos, porque la naturaleza siempre reacciona, se inflama y se defiende. Entonces lo que muchas veces consideramos que es la enfermedad en sí misma es en realidad una crisis de curación que nuestro cuerpo está intentando. La interpretamos mal, interpretamos el cartel, el síntoma, y no estamos viendo qué es lo que subyace a ese cartel, por qué se llegó a ese estado. No es la inflamación, la enfermedad y hay que tomar un antiinflamatorio, hay que buscar por qué se inflamó, de dónde proviene, y cada vez hay que ir a lugares más profundos a buscar esa inflamación. La próxima, por favor. Bueno, Adela habló de la epigenética, ya lo explicó ella, pero si quieren les digo un poquito más, para que se termine de entender que epigenética quiere decir, como bien dijo ella, todo lo que nos rodea. Entonces estamos condicionados no solamente por las expresiones de nuestro genoma, sino que estamos condicionados por estrés emocional, estrés ambiental, los alimentos. Fíjense que esto se ve clarito en un panal de abejas, en donde todas las larvas son alimentadas igual, ¿no? No son todas alimentadas igual. Cuando yo hago una diferencia en la alimentación, todas tienen el mismo genoma, pero ¿qué hace la diferencia entre que una sea reina y las demás sean obreras, por ejemplo, o zánganos, lo que le di de comer? Entonces, si yo hago un genoma, va a seguir siendo abeja, especie Apis, ¿sí? Todas son Apis. Pero una es reina, vive muchísimos meses y se puede reproducir, mientras que las obreras son estériles y viven poquito y tienen otras funciones. Y la diferencia está en que le dan jalea real a la reina y miel a las obreras. Entonces eso es una transformación de una expresión del potencial genético que tiene cualquier ser vivo. Hay un montón de potencial genético que puede expresarse por mí o no. Si yo someto a una estimulación crónica, por ejemplo, si le doy un montón de litros de Coca-Cola, alfajores y un montón de cosas dulces a una persona, tal vez que tenía en su genoma la expresión esta, epigenéticamente le estoy despertando una diabetes tipo 2, producto de este consumo, ¿sí? La próxima, por favor. Y lo de los telómeros, ¿qué quiere decir esto? Es la parte del ADN, esto es el ADN, ¿no? Esta cruz, que viene como en hilachitas. Y en la punta de estas hilachitas está como ¿vieron la punta del cordón del zapato? Que tiene como algo como para la zapatilla, como para que pase por el agujerito. Bueno, esta especie de cintita que tiene alrededor son los telómeros. Y los telómeros, que son los que sostienen el ADN sin que se deshilvane y se deshilache, cuanto se estudió y se vio que cuanto mayor longitud tiene este pedacito de acá, que es el telómero, cuanto más largo es, más longeva es la persona o más jóvenes. Personas más jóvenes van a tener telómeros más jóvenes, personas más viejitas van a ir teniendo el telómero más viejito. Bueno, los alimentos ultraprocesados, los pesticidas, toda esta microintoxicación crónica va produciendo un acortamiento de los telómeros cada vez a edades más tempranas. Por eso también hay la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles a edades cada vez más tempranas. La próxima, bueno, acá se ve el telómero con la frente, acá está bien cortito, ¿no? Es un viejito y este está re joven porque tiene el telómero largo. La próxima, por favor. Bueno, también se pierde la función
hay una función que hay en el cuerpo que es la de erradicar células que no están buenas. Y eso lo hace un organismo cuando está saludable. Si yo tengo estoy fabricando una célula tumoral, por ejemplo, vienen las células, los macrófagos, y la erradican del sistema, ¿sí? Por apoptosis. Pero todo esto se pierde, se va perdiendo esta capacidad. Entonces, sumado a un montón de otras situaciones, pueden hacer que alguna de esas celulitas defectuosas que todos los días de mi vida produzco se instale en algún lugar y produzca un tumor, por ejemplo, ¿sí? La apoptosis se ve también cuando estamos adentro de la panza de nuestra mamá, vamos recapitulando todos los estadios, parecemos renacuajitos, parecemos patos con membrana interdigital, parecemos un caimán con cola, ¿sí? Tenemos branquias, vamos recapitulando toda la secuencia de la evolución de las especies. Entonces, cuando por ejemplo tenemos membranita interdigital, yo cuando era cirujana operé bastante de estos niñitos que nacían con sindactilia, y bueno, y era que ahí falló la apoptosis, falló la reabsorción de esta membrana interdigital, ¿sí? ¿Se entiende entonces lo que es la apoptosis? No es una muerte, es algo que es benéfico. La próxima. Y llegamos por fin a algo que se da en llamar el síndrome del intestino hiperpermeable. Si ustedes se acuerdan, la última parte del tubo digestivo es primero el intestino delgado y después el intestino grueso, ¿no es cierto? En el intestino delgado es la última parte del tubo digestivo en donde se absorben nutrientes y se absorben a través de las vellosidades intestinales. Si nosotros hacemos un corte del intestino delgado, podemos ver, esto sería un corte, ¿no? Podemos ver que estas serían las vellosidades intestinales. Esta sería la célula, ¿sí? Y tienen acá como uniones fuertes, como cementadas. ¿Para qué? Para que esto, producto de dos sustancias que son la somulina y la ocludina, una abre, que es la somulina, y otra cierra, que es la ocludina, y esto que son como los desmosomas, arriba tiene como desmosomas, todo esto funcione absorbiendo nutrientes, no dejando pasar las toxinas ni los patógenos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es una inflamación? Una inflamación es una reacción buena y saludable del organismo. ¿Qué hace? Lo primero, cuando alguno de ustedes alguna vez lo picó un bicho, o se golpeó un tobillo, ¿y qué pasa? Lo primero que sucede es que se inflama, ¿no es cierto? ¿Para qué se inflama? ¿Para qué se llena de líquido? Para mantener en un solo lugar, por ejemplo, si me picó una abeja, que todo ese veneno no circule por mi cuerpo, sino que se quede la mayor cantidad posible en un lugar. A su vez que haya aflujo de sustancias que combatan ese veneno, ¿sí? La famosa tétrada de tumor, calor, rubor, rubor y dolor. La famosa, no me la acordaba. Bueno, y dolor. Entonces todo eso está para algo, el dolor para que no lo mueva, la inflamación para que no se expanda por todos lados, el calor porque hay una enorme cantidad de aflujo de sustancias para tratar de combatir eso que está pasando. Entonces en un primer momento la inflamación es buenísima. ¿Por qué? Porque está pensada para qué en el organismo, para algo que tiene principio y fin. Pero cuando es sin fin, porque yo sigo comiendo porquería todos los días de mi vida y entonces ¿cuándo va a llegar el momento en que esta persona se dará cuenta de que no doy más? Entonces la inflamación ya termina, deja de ser benéfica y deja de colaborar impidiendo males mayores, sino que se convierte en el mal en sí misma. ¿Por qué? Porque empieza a colapsar. Entonces cuando empieza a colapsar se rompe, y cuando se rompe pasa esto, ¿sí? Se rompen estas barreras que parecían tan infranqueables y por acá empieza a entrar cualquier cosa y se me escapa cualquier cosa. Entonces empiezan a entrar macromoléculas que cuando ingresan en el organismo no estaban pensadas para ser ingresadas en el organismo. Y entonces el resto de mi cuerpo, cuando esto entra primero por la linfa y después hacia la sangre, ¿qué sucede? El organismo vuelve a reaccionar benéficamente
produciendo sustancias inmunológicas que detengan esto. Alergia, esto es una gran alergia que se me produce, una gran enfermedad autoinmune, un desastre adentro mío. Esto es lo que pasó. ¿Se acuerdan de la vaca loca? De la encefalitis espongiforme de hace unos años. ¿Escucharon hablar de la vaca loca? ¿Qué fue lo que pasó con la vaca loca? Que a animales herbívoros que no tenían enzimas digestivas preparadas para consumir carne, les dieron sus propias vísceras recicladas en el alimento porque así ahorraban plata, ¿no? Y además, porque no sé, algún genio se le ocurrió que con eso iban a estar más fuertes y iban a generar más cantidad de carne. La cuestión es que el pobre bicho, que no estaba preparado para, porque no era carnívoro, es herbívoro, empezó a tener inflamación crónica de su intestino, empezó a tener este intestino hiperpermeable, empezaron a pasar macromoléculas de priones, que son como una mezcla de aminoácidos sin digerir, que se le fueron instalando en el cerebro, le fueron produciendo agujeritos y bueno, y ahí surgió la vaca loca. Como la vaca loca, nos pasa todos los días de nuestra vida con esta inflamación crónica del intestino. Empiezan a aparecer un montón de macromoléculas que son las que, ¿por qué cada día hay más alergias? ¿Por qué cada día hay más broncoespasmos? Porque además de millones de otras cosas, también tiene que ver con esto. Muchísimas sustancias están circulando por donde no deberían circular. Esto es la madre de un montón de enfermedades, como dice acá, malabsorción de nutrientes, autoinmunidad, intolerancia a los alimentos. Cada vez hay más celíacos entre comillas, porque a veces ninguno no tienen ni siquiera los anticuerpos de celiaquía positivos. Pero ¿qué sucede? Hay tantas formas parecidas al trigo o que todas contienen un montón. El ser humano también no está preparado para comer todos los días una enorme cantidad de algo porque me gusta y nada más que porque me gusta. Tengo que tener una variedad, tengo que volver a la estacionalidad. Nuestros ancestros comían a lo mejor granos en un momento, comían frutas en otro momento, no comían de todo un montón todo el tiempo. Y el trigo que tiene la proteína que es el gluten, trigo, avena, cebada, centeno, pero lo que más se usa es el trigo. En los alimentos ultraprocesados es lo que más se le incorpora porque es como algo muy fácil de llenar de otras cosas, de sabores, de olores, de texturas. Después le hago un bonito logo y pienso que estoy comiendo eso que me da el dibujito, pero en realidad es sal, azúcar, conservante, grasas y alguna de estas masas, yermas llenas de cosas, ¿no? Entonces, como todos los días estoy consumiendo un poquito, llega un momento que colapsa, digo basta, y empieza a entrar parte de esa proteína no digerida y entonces supuestamente soy intolerante al gluten, que no es celiaquía, es intolerancia al gluten, que cada vez se ve más. Pero eso tiene que ver con lo que decíamos antes, el mal uso y el abuso que hacemos de la vida permanentemente. ¿Se entendió esto del intestino hiperpermeable? Porque es la madre de un montón de situaciones de enfermedades crónicas no transmisibles que nos están sucediendo hoy en día. ¿Hay alguna más? No sé qué más, pero ya terminé. A ver. Bueno, y el daño a la membrana plasmática también en sí misma, que se produce una inflamación y un daño. Esto mismo que pasa en el intestino pasa en cada una de las células. Se daña la membrana plasmática, que es algo muy complejo, no es una bolsita llena de cosas adentro, sino que si la vemos en el microscopio es muy compleja, tiene lugares por donde entran y salen cosas, pero cuando esto se rompe, la indemnidad de la célula, también entran más virus, se me escapan sustancias nobles, ¿sí? Hay acortamiento de los telómeros, todo este conglomerado por lo que estamos consumiendo. La próxima. Bueno, entonces, ¿cómo sería la solución para que no se vayan todos deprimidos? Es justamente promover la agroecología versus el modelo productivo agroindustrial que nos está llenando de cosas que no deberían ser comida. ¿Qué habrá pasado? Como bien dijo Adela, hay muchas cosas que ya no deberían ser ni consideradas comida, ¿no? La próxima,
Solo la agroecología y la soberanía alimentaria nos devolverán este vínculo perdido, la próxima. Otro sistema de alimentación saludable y sostenible es posible. Que tu alimento sea tu medicina. Gracias.